Guillermo Acosta es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Está con nosotros hoy. Gracias, Guillermo, por estar. A ustedes por la invitación. Sargento, arranca. Bueno, como no hay problemas a nivel local ni nacional, empecemos por los problemas mundiales. No, después vamos a bajar un poco al terreno nuestro. ¿Cómo se presenta este escenario mundial y hasta qué punto nos puede repercutir? Bueno, con mucha incertidumbre. De hecho, hoy comenzaba una reunión muy importante de presidentes de bancos centrales. El mundo bursátil financiero está especulando con qué pasa con la política monetaria de Estados Unidos. ¿Por qué tanto ruido con la política monetaria? Bueno, porque Estados Unidos no puede hacer política fiscal. Es decir, el Congreso le ha vetado a Obama la posibilidad de hacer política fiscal en un momento en que personalmente creo que es lo que había que hacer. El problema de Estados Unidos es del endeudamiento de las familias. Es ese 28% de las viviendas hipotecadas en donde el valor hipotecario es superior al valor de mercado. Esa familia, por supuesto, que por más estímulos que existan al consumo, con el nivel de deuda que tiene, no va a generar ningún crecimiento de la economía, ¿no? Claro. Con lo cual se espera entonces qué pasa con la política monetaria. Los mercados descuentan que va a haber una compra de bonos importante nuevamente de la Reserva Federal. Yo creo que con eso hay que tener cuidado con el descuento, porque ya el mercado esperaba que la Reserva Federal iba a anunciar un periodo de tasas bajas muy largo. Por primera vez en los últimos años la Reserva Federal acota y menciona tiempos, dice hasta el 2013 la tasa va a ser baja. Eso no era usual en la Reserva Federal. Si la Reserva Federal vuelve a cumplir con las expectativas del mercado, el factor sorpresa se pierde. De todas formas, si se diera esta gran compra de bonos, algunas estimaciones hablan de 300.000 millones de dólares, otras de 600, para que la gente entienda, digamos, cómo le pega esto a la cantidad de dólares emitidos, puede ser o más del 10% o más del 20%, si va a haber una inundación de dólares. Vamos a ver un euro un poquito más alto, porque las condiciones de Europa tampoco le van a permitir al euro irse mucho más allá, pero lo que sí van a aumentar son las acciones y los commodities, es decir, como están nominados en dólares, lo único que le queda para mantener su poder adquisitivo es crecer. Y ahí viene la ventaja de Argentina. Alguien va a decir, bueno, pero si Estados Unidos crece menos, Europa crece menos, la economía global crece menos, se deterioran los fundamentos de los granos. Bueno, vamos a ver cuál es el que prima, pero eso está asegurando que los precios, fundamentalmente de la soja, que es lo importante para Argentina, se van a mantener en una banda que es muy interesante. Esto no quiere decir que uno sea muy optimista con la situación macroeconómica de la Argentina. La situación macroeconómica de la Argentina es mala, no es sostenible en el mediano largo plazo. Digo mediano largo plazo porque el año que viene también vamos a tener un año de crecimiento. Se van agotando las fuentes con las cuales el crecimiento es inferior. No crecemos al 8, ahora crecemos al 6 y el año que viene vamos a crecer todavía menos. Pero el año que viene va a ser un año de crecimiento. Digamos, el efecto que señalabas de la economía global, en particular el efecto que puede tener que deje de crecer o que tenga eventualmente una recesión en Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Te pregunto, ¿cómo ves que va a repercutir sobre Brasil y eso sobre Argentina? Porque Brasil tiene una situación compleja, digamos, incluso en estos momentos, aunque todavía tiene la tasa de interés alta y parece que tiene lugar para política monetaria. Es una de las tasas más altas, ¿sí? La Selic de Brasil. Bueno, eso es toda una cuestión, Brasil. Hay baja tasa, va a haber baja tasa de crecimiento en Estados Unidos. Yo me inclino por darle mayor probabilidad de ocurrencia al escenario de muy bajas tasas, apoyado por política monetaria expansiva. Nadie quiere imaginar el impacto de una recesión en Estados Unidos, una economía que tiene más del 9% de desempleo. Es decir, creo que los problemas políticos en Estados Unidos no van a dejar de todas maneras caer a la economía en recesión con este nivel de desempleo. El mundo va a ir más despacio, pero con tasas más bajas en los países desarrollados, por supuesto que los emergentes vuelven a ser interesantes. Y ahí Brasil vuelve a captar la atención del inversor global. Tiene algunos desequilibrios macro, pero como usted bien decía, manejables. Con Brasil, ¿por dónde yo tendría cuidado? Por las políticas fiscales de incentivo a la industria que anunció hace pocos días la presidenta de Brasil. La gente habla de qué pasa si Brasil devalúa. Yo creo personalmente que Brasil no va a devaluar, no por una cuestión económica, sino por una cuestión política.
Brasil se comprometió ante el G20 a no utilizar devaluaciones competitivas, y esto por eso digo, tiene que ver con una cuestión política. Si Brasil quiere ante el mundo desarrollado mostrar que ejerce el liderazgo económico y político regional, tiene que cumplir sus compromisos. Pero cuidado con los incentivos a la industria, es decir, no puedo tocar el tipo de cambio, pero sí puedo impulsar la competitividad por otra vía. El hecho de que se haya anunciado un Compre Brasil que dé un privilegio del 25% a los bienes brasileros frente a los extranjeros, en Córdoba, para que tengamos una idea, es 3% la ventaja, indica que puede llegar a haber algunas complicaciones. Reintegros del 3% por el valor agregado, comenzar a discutir en el marco del Mercosur algún esquema en el que se impongan derechos de importación, algo que nosotros ya venimos haciendo, bueno, pero ahora también los brasileños dicen nosotros los vamos a estudiar, van a aumentar la investigación por casos de dumping, es decir, hay que tener cuidado en ese sentido porque puntualmente Córdoba para el año 2010 colocó el 64% de la exportación de manufacturas de origen industrial en Brasil, entonces no es un dato menor. Digo, un gobierno que gana con el 50% de los votos, da la impresión de que no genera todavía la confianza necesaria. Sigue habiendo fuga de divisas, el dólar paralelo, si bien es cierto, lo hablábamos con Sergio y con vos antes de empezar el programa, no ha pegado un impacto muy fuerte, pero tiene oscilaciones permanentes hacia arriba. Y esta calificación de Moody's, que más allá de la credibilidad o no de Standard Poor's, Moody's y compañía con respecto a los bancos argentinos, que van a ser prácticamente imposible poder sostener el nivel de financiamiento para el consumo y que van a tener alguna serie de dificultades, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué alguien que obtiene el 50% no logra confiabilidad por el otro lado? Bueno, lo hemos hablado varias veces en este programa, la cuestión de la seguridad jurídica. Este gobierno no logra mostrarse más seguro, y por eso la fuga de capitales que se acelera. Digo, salieron 11.000 millones de dólares en todo el año 2010 y salieron 9.800 en los primeros 6 meses del año. El Banco Central se demora con la información de estadística, nosotros armamos un par de variables proxy que se acercan a la fuga en el instituto y nos dan que julio y agosto se sigue dando la fuga de capitales. Evidentemente, bueno, no logran generar seguridad. Además lo vemos en los plazos fijos. Los plazos fijos en dólares, si bien siguen creciendo, su tasa de crecimiento es más baja, mientras los depósitos en dólares permanentemente aumentan. La tasa de crecimiento es creciente, digamos. O sea que hay distintas variables nos están indicando una dolarización de los portafolios, ¿no? Pero dolarización que no rinde lo suficiente, no importa. No es por una cuestión de rendimiento, entiendo yo, es por una cuestión de seguridad. Y por otro lado, lo que privilegia a la gente hoy es la liquidez. O sea, lo que están priorizando es el dólar billete para su seguridad. Que eso marca el spread del dólar marginal o como se lo llame, tiene ese fundamento, porque no es que no haya dólares en el mercado oficial, simplemente que... No, es que el gobierno permite que cada uno compre la cantidad de dólares que quiere, simplemente tiene que informar de dónde sacó los pesos para comprarlos. Digo, es muy común que alguien haya comprado $1.000 o incluso menos, reciba una comunicación de la AFIP para que tenga bien informar de dónde provienen esos fondos. En una economía en donde, si tomamos el dato de empleo, alrededor del 35% se encuentra en informalidad y hay otros datos que son todavía peores, parece que es bastante difícil, digamos, mostrar también que la compra se puede hacer con moneda que proviene de actividades formales. El tema, retomando un poco lo que decía al comienzo, si realmente el dólar se deprecia en el mundo respecto a terceras monedas, posiblemente también eso ayude a descomprimir la presión cambiaria tanto acá como en el caso de Brasil. Sin devaluar uno pueda tener una es como devaluar sin devaluar, digamos. Si Estados Unidos es el que fuerza hacia abajo el valor de su moneda, para nosotros es una ventaja. Con respecto a Brasil, nosotros ya tenemos una ventaja, porque si uno escucha a los industriales que se quejan y se quejan y se quejan, pero las exportaciones del producto industrial pesado a Brasil sigue creciendo, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, si uno grafica qué pasa con el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos y con Brasil, ahí lo que va a encontrar es la explicación a esto. Hay una apreciación tan grande del real que hace que Argentina, aún con muchos problemas de competitividad con el mundo, en realidad con Brasil tenga todavía cierto colchón.
Por eso la preocupación y lo que conversábamos acerca de Brasil. La protección a sus empresas se fundamenta en eso. A nivel de empresas se puede buscarle la vuelta. Por ejemplo, Pauni esta semana anunció un convenio con Stara de Brasil para vender tractores que los va a terminar de ensamblar allá en Brasil. Sí. Esa es una medida inteligente, una buena respuesta de una empresa. El problema es que la Que economía todas es hagan mucho más que exactamente Pauni. lo mismo. Sí, claro. ¿Qué pasa con los déficits? Los gemelos. Las importaciones han subido mucho. Bueno, hoy nosotros, eso lo hablamos fuera de cámara, si uno grafica y arma 4 cuadrantes teniendo en cuenta el resultado fiscal y el resultado de las cuentas externas, digamos Argentina en el año 2013 pasa al cuadrante superior derecho, es decir, superávit gemelos. Hemos visto cómo se deteriora, digamos, esa situación, cómo vamos a terminar el año con un déficit bajo en relación al producto, 0,5%, es decir, la mitad de uno, pero ya volvemos a la zona de déficit en las cuentas públicas, ¿no? Y todavía nos queda ahí muy pequeñito en las cuentas externas. Pero por eso decía en el inicio de la conversación, la situación macro de la Argentina se complica. El cortísimo plazo, por capacidad de gestión o por suerte, por lo que pasa con los precios de los commodities y algunas cosas que pueden ocurrir con estos gases nuevos, como el YAL y el tight gas, hacen que el gobierno al corto plazo lo maneje y que ya estemos viendo un 2012 con una tasa de crecimiento baja, pero todavía en terreno positivo. Lo saco de la economía porque hiciste un comentario en relación a la natalidad y creo que ibas camino a hablar de los planes sociales. Exactamente, o sea que lo tenían ellos creo que están trabajando. Nosotros queremos ver si lo podemos captar, no tenemos mucha información, tenemos el censo provincial de 2008, tenemos el censo nacional de 2010, que hay mucha información que todavía no está procesada y demás, pero lo que queremos ver es qué pasa con la tasa de natalidad decil por decil. Claro. Queremos ver si hay producto de planes sociales como la asignación universal por hijo, se acelera en algunos deciles la tasa de natalidad. Gran idea, pero creo que por ahí pasa a analizar el largo plazo de la economía argentina, ¿no? En parte. Tiene sus riesgos eso, porque tiene una especie de reminiscencia malthusiana, digamos. Sí. De la crítica de Malthus a las leyes de pobres. Riesgos siempre hay muchos, por eso digo, es una idea que tenemos para analizar. El problema que tiene Argentina es que tiene muy poca estadística. Claro. Sí, la que tiene no se puede creer. Bueno, vos decías lo de Santiago del Estero. Claro, sí, porque existe en las charlas de café, especialmente que sea un asado típico de clase media, sí, existe el preconcepto que, por ejemplo, la asignación universal por hijo ha hecho que muchos sectores de bajos recursos, muchas familias tengan hijos. Por supuesto que eso se lleva a una desproporción esta semana en Cadena 3, o sea, estamos hablando de un medio grande. Aparecía el caso de Santiago del Estero, que supuestamente las madres tenían 8 hijos. Los seguros que no tuvieron los 8 hijos en los 2 últimos años, que sería cuando rige la asignación universal por hijo, o sea claro, que no venía estrictamente de esta medida. Pero bueno, la cuestión es que cuando uno lo mide, uno tiene en términos generales que la tasa de natalidad en Argentina no ha subido, pero si ha subido en los sectores más bajos, posiblemente uno puede encontrar alguna herramienta para decir, esa asignación universal por hijo está condicionando o está incentivando supuestamente tener más hijos. Yo personalmente creo que no. Hay datos concretos y que son de estadísticas oficiales. En Santiago del Estero, los niños digamos, desde 0 hasta 17 años, el 45% de la población en esas edades está recibiendo asignación universal por hijo. Digo, y eso es un dato del mismo gobierno, ¿no? Eso no lo difundió ningún medio periodístico. Con lo cual, si uno, hay que tener cuidado con las correlaciones espurias, pero si uno grafica los votos obtenidos por provincia y el porcentaje de población que recibe asignación universal por hijo, de repente estamos mezclando dos cosas que no tienen nada que ver y la econometría nos indica que sí, pero es raro que dé perfecto. Ajusta muy bien. Ese gráfico lo hemos mostrado nosotros en el último ciclo de coyuntura. Convengamos que Cristina, por eso digo, podemos estar midiendo cualquier cosa, y estar cayendo en correlaciones espurias. Cristina sacó en solo 4 provincias menos del 60% de los votos positivos. Y en lugares como el NOA, en el conurbano, en la mayoría de los partidos más populares del conurbano, ganó 64-10. Ahí posiblemente en esos lados no tengamos gran incidencia de la tasa de natalidad, digamos, pero sí en el NOA. Mire, en esta recta lo que queda fuera son San Luis, Córdoba y Capital Federal. ¿Santa Fe? Santa Fe no, está mucho más cerquita. ¿Sí? Pero estos 3
que de repente se han discutido bastante, digo, con Santa Fe son las 4 jurisdicciones que más se han discutido a lo mejor por el resultado. Claro. Estas 3 quedan bien fuera de esa recta. ¿Perspectivas? ¿Para la economía argentina? Sí. Este año va a ser un año de un crecimiento interesante. De hecho, Morgan Stanley, que fueron las estimaciones que más ruido hicieron la semana pasada, en el caso de Argentina corrige al alza la estimación de crecimiento y ellos ahora ya le dan 6,2. Nosotros habíamos hecho un ejercicio hace 2 o 3 meses y nos daba 5,7. Digo, para que Argentina crezca el 5,7 no es una tasa mala, no son las tasas chinas que vimos, pero bueno, es cierto que las fuentes se agotan, ¿no? ¿Dónde se va a sostener fundamentalmente el crecimiento? ¿En qué se va a sostener el crecimiento? En los precios de los commodities. Ustedes toman el superávit primario de las cuentas públicas. La industria va a seguir creciendo, pero quien va a impulsar, creo yo, son los precios de los commodities que le van a permitir al gobierno seguir haciendo política fiscal, ¿no? Si usted toma, por ejemplo, lo recaudado en concepto de derechos de retenciones al complejo sojero solamente en el primer semestre y tiene en cuenta valores medio altos para el precio de la soja para los próximos 6 meses, la recaudación por derecho de retenciones al complejo sojero más que va a explicar el superávit primario estimado. Digo, si eso no es dependencia de la soja. ¿Alguna otra consideración? No, una consideración, me quedo pensando en esto de los niños, porque me parece esto de la correlación entre los planes sociales y el nacimiento de los niños. ¿Por qué? Porque me parece que... sí, tiene la visión maltusiana, como vos decías. Me parece, sí, pero además es más comprensible cuando escribió Malthus, porque en 1798, Claro, sí. que era el siglo XXI. Pero digo, pero además no está mal que haya una asignación universal por un porcentaje tan alto de los jóvenes, porque ahí se está jugando en realidad las posibilidades futuras de esos hombres. Sí, señor. O sea que eso no está mal. Lo que está mal probablemente es si uno hace clientelismo con esos planes. Así es. Claro, Pero acabo de descubrir una cosa, que tenemos un compañero que de clase media y come asado. Sí, yo hace mucho que no comparto eso. Sí, eso es muy importante. Muchas gracias por venir. A ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Pizza Marco